Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Beatitudini, Beatitudes, eminencias, excelencias, cari sacerdoti, queridos sacerdotes, consagradas, consagrados, fratelli e sorelle. hermanos y hermanas. Cristo è risorto, Cristo è veramente risorto. ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Vi saluto con le parole che in molte Los saludo con las palabras que en muchas regiones del Oriente cristiano, en este tiempo pascual, se repiten incansablemente, proclamando el núcleo central de la fe y la esperanza. Y es hermoso verlos aquí precisamente con motivo del jubileo de la esperanza, cuyo fundamento indestructible es la resurrección de Jesús. Benvenuti a Roma. Bienvenidos a Roma. Sono felice di incontrarvi. Me alegra mucho encontrarme con ustedes y dedicar uno de los primeros encuentros de mi pontificado a los fieles orientales. Siete preziosi. Ustedes son valiosos. Guardando a voi, Al verlos, penso alla varietà pienso en la diversidad de sus orígenes, storie gloriose en la gloriosa historia y en los duros sufrimientos que muchas de sus comunidades han padecido o aún padecen. Y deseo reafirmar lo que dijo el Papa Francisco sobre las iglesias orientales. Son iglesias que deben ser amadas, custodian tradiciones espirituales y sapiensales únicas y tienen mucho que decirnos sobre la vida cristiana, la sinodalidad y la liturgia. Pensiamo ai padri antichi, Pensemos en los antiguos padres, en los concilios, en el monacato, tesoros inestimables para la Iglesia. desidero citare Deseo citar también al XIII, Papa León XIII, primo quien fue el primero en dedicar un documento específico a la dignidad de sus iglesias, afirmando ante todo que la obra de la redención humana comenzó en Oriente. Sì, Sí, avete un ruolo ustedes tienen un papel único y privilegiado como contexto originario de la iglesia naciente. Es significativo que algunas de sus liturgias, que en estos días se están celebrando solemnemente en Roma según diversas tradiciones, aún usen la lengua del Señor Jesús. Pero el Papa León XIII también lanzó un apasionado llamamiento para que la legítima variedad de la liturgia y la disciplina oriental redunde en la belleza y el beneficio de la Iglesia. Su preocupación de entonces es muy actual, porque hoy muchos hermanos y hermanas orientales, entre ellos varios de ustedes, forzados a huir de sus tierras por guerras, persecuciones, inestabilidad y pobreza, al llegar a Occidente corren el riesgo de perder, además de la patria, su identidad religiosa. Y así, con el paso de las generaciones, se desvanece el patrimonio inestimable de las iglesias orientales. Más de un siglo atrás, León XIII reconocía que la conservación de los ritos orientales es más importante de lo que se cree, y llegó incluso a establecer que todo misionero latino del clero secular o regular que aconseje o ayude a algún oriental a pasarse al rito latino debía ser destituido y excluido de su cargo. Acojamos este llamamiento
a custodiar y promover el cristianismo oriental, especialmente en la diáspora. En este sentido, además de erigir donde sea posible y conveniente jurisdicciones orientales, es necesario sensibilizar a los latinos. Por eso pido al Dicasterio para las Iglesias Orientales, a quienes agradezco su labor, que me ayude a definir principios, normas y directrices para que los pastores latinos puedan concretamente apoyar a los católicos orientales en la diáspora. Ayudándolos a preservar sus tradiciones vivas y a enriquecer con su especificidad el contexto donde viven. La Iglesia los necesita. ¿Cuánto puede aportar hoy el Oriente cristiano? ¿Cuánto necesitamos recuperar el sentido del misterio, tan vivo en sus liturgias, que involucran toda la persona humana, cantan la belleza de la salvación y despiertan asombro ante la grandeza divina que abraza la pequeñez humana? Y cuán importante es redescubrir también en Occidente el primado de Dios, el valor de la mistagogía, de la intercesión constante, de la penitencia, del ayuno, del llanto por los pecados propios y del mundo entero, tan típicos de las espiritualidades orientales. Por eso, es fundamental conservar sus tradiciones sin diluirlas, tal vez por comodidad o practicidad, y protegerlas de la contaminación con un espíritu consumista y utilitarista. Sus espiritualidades antiguas y siempre nuevas son medicinales. En ellas, el sentido dramático de la miseria humana se une al asombro por la misericordia divina, de modo que nuestras bajezas no provoquen desesperación, sino que impulsen a acoger la gracia de ser criaturas sanadas, divinizadas y elevadas a las alturas celestiales. Debemos alabar y agradecer sin cesar al Señor por esto. Con ustedes podemos orar las palabras de San Efrén el sirio y decir a Jesús: gloria a ti, que de tu cruz hiciste un puente sobre la muerte. Gloria a ti, que te revestiste del cuerpo del hombre mortal y lo transformaste en fuente de vida para todos los mortales. Este es un don que debemos pedir: saber ver la certeza de la Pascua en cada sufrimiento de la vida y no desanimarnos recordando, como escribía otro gran padre oriental, que el mayor pecado es no creer en las energías de la resurrección. ¿Quién mejor que ustedes para cantar palabras de esperanza en medio del abismo de la violencia? ¿Quién mejor que ustedes que conocen de cerca los horrores de la guerra, hasta el punto de que el Papa Francisco llamó a sus iglesias martiriales? Es cierto, desde Tierra Santa hasta Ucrania, del Líbano a Siria, desde el Medio Oriente al Tigray y al Cáucaso. ¡Cuánta violencia! Y sobre este horror, sobre las masacres de tantas vidas jóvenes que deberían escandalizarnos, porque resuena un llamado, no solo del Papa, sino del Cristo, que repite la paz, no tanto el del Papa, sino como el de Cristo. Paz a ustedes. Y añade: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo,
La paz de Cristo no es el silencio de los cementerios tras el conflicto, ni el resultado de la opresión, sino un don que pone la mirada en las personas y reactiva la vida. Oremos por esta paz, que es reconciliación, perdón, valentía para pasar página y comenzar de nuevo. Para que esta paz se difunda, empeñaré todo esfuerzo. La Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que se devuelva a los pueblos la esperanza y la dignidad que merecen, la dignidad de la paz. Los pueblos quieren paz y yo, con el corazón en la mano, digo a los líderes de las naciones: encontrémonos, dialoguemos, negociemos. La guerra nunca es inevitable. Las armas pueden y deben callar, porque no resuelven los problemas, los agravan, porque será recordado quien siembre paz, no quien coseche víctimas, porque los demás no son ante todo enemigos, sino seres humanos, no malos a quienes odiar, sino personas con quienes hablar. Evitemos las visiones maniqueas propias de narrativas violentas que dividen el mundo en buenos y malos. La Iglesia no se cansará de repetir que callen las armas, y agradezco a Dios por quienes en silencio, en la oración, en la entrega, tejen caminos de paz. Y también a los cristianos orientales y latinos, que especialmente en el Medio Oriente perseveran en sus tierras, resistiendo a la tentación de abandonarlas. A los cristianos se les debe garantizar, no solo de palabra, la posibilidad de permanecer en sus tierras con todos los derechos necesarios para una vida segura. Les ruego que se trabaje por esto. Y gracias a ustedes, queridos hermanos y hermanas de Oriente, de donde surgió Jesús, el sol de justicia, por ser luces del mundo. Sigan brillando por la fe, la esperanza y la caridad, y por nada más. Que sus iglesias sean un ejemplo y que los pastores promuevan con rectitud la comunión, especialmente en los sínodos de los obispos, para que sean espacios de verdadera colegialidad y corresponsabilidad. Que se cuide la transparencia en la administración de los bienes y que se dé testimonio de una entrega humilde y total al santo pueblo de Dios, sin apegos a honores, al poder del mundo, ni a la propia imagen. San Simeón, el nuevo teólogo, ofrecía un bello ejemplo. Así como uno, al arrojar polvo sobre la llama de un horno encendido, la apaga, del mismo modo, las preocupaciones de esta vida y todo tipo de apego a cosas mezquinas y sin valor destruyen el calor del corazón encendido en los comienzos. El esplendor del cristianismo oriental exige, hoy más que nunca, libertad de toda dependencia mundana y de toda tendencia contraria a la comunión, para ser fieles en la obediencia y en el testimonio del Evangelio. Les doy las gracias por esto
y de corazón los bendigo, pidiéndoles que recen por la Iglesia y que eleven sus poderosas oraciones de intercesión por mi ministerio. Gracias. Eran las palabras del Papa León XIV a todos los participantes presentes en esta aula Pablo VI en lo que es el jubileo de las iglesias orientales. Un discurso del Papa. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.